Entonces, doctor Enrique, le doy paso a su moderación. Seguimos con una conferencia de carácter nacional por parte de la Fundación ELIC. Muy bien, muchas gracias. Pasamos, por lo tanto, a la siguiente conferencia. Tenemos al arquitecto Edwin Rodríguez de la Fundación ELIC de Colombia. Es arquitecto de la Universidad Piloto de Colombia, Educación para la Comprensión, Universidad de Harvard, en el proyecto Cero con la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Tiene estudios en epistemología, simbología, metodología de la investigación científica, cosmobiología y arqueometría, ciencia de la armonía. Es directivo y docente en Casa de la Cultura Dr. David Juan Ferriz Olivares, del Liceo de Síntesis y de la Fundación Escuelas Libres de Investigación para Niños. Catedrático de Epistemología, Metodología de la Investigación Científica y Expresión Oral y Escrita en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Pontificia Javeriana. Investigador en cómo la arquitectura educa y la ciudad ecológica es una escuela, con apoyo en semiología, epistemología y método científico. Asimismo, hemos de presentar al economista Alberto Samos, economista de la Universidad Iberoamericana, delegado internacional en la Fundación ELIC, Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños, dirige la Fundación ELIC en Colombia, es coordinador y colaborador de diversos congresos mundiales para el talento de la niñez, directivo del Liceo de Síntesis, de la Magna Fraternitas Universalis de Chile, estudios en filosofía hebrea y cábala en Centro de Investigaciones de Cábala, donde ha sido profesor varios años, miembro fundador también del movimiento Café Helénico en México. Diplomado en endolingüística, junto a doctores ilustres, fundadores de esta disciplina que une las raíces de las lenguas. Ha egresado en cursos de literatura en México dictado por Antonio Rivas. Expositor en seminarios de arte de la Fundación ELIC, investigador en simbolismo, en antropología de las culturas antiguas y en raíces formadoras del lenguaje y transposiciones fonéticas. Ha participado en el dictado de cursos sobre las eras precesionales, cábala, filosofía viviente para niños, alimentación, nuevo concepto de la divinidad, Zohar, investigación, religiones, espiritualidad, talento, tolerancia, verdad, paz, arte, filosofía y didáctica. Es un placer poder presentar, por lo tanto, esta conferencia nacional que lleva por título, teníamos que haber tenido un pequeño receso antes, vamos a ver, lo tengo por aquí, con el fin de poder... Inclusión y migración en América Latina y el Caribe. Eso es, inclusión. Vale. Muchísimas gracias. Así que disponen de 30 minutos para su exposición y después tendremos ocasión de un turno de preguntas durante 10 minutos. Muchísimas gracias, cuando quieran. Enrique, muchísimas gracias a todos los que estamos en este importante simposio. Muy buen día. Un saludo a los directivos, a los organizadores, coorganizadores, a José Yuni, quien me precedió, y muy interesante su intervención porque junto con los demás expositores que han presentado, tenemos muchísimo en común y por supuesto estamos, gracias a esta iniciativa, incluyendo estos aportes. La Fundación Escuelas Libres de Investigación Científica comenzó su labor a partir de los años 70. Corría esta década cuando en Venezuela el doctor David Juan Ferriz Olivares, discípulo del doctor Serge Reynaud de la Ferrier, comenzó a implementar este trabajo que desde su inicio fue fundamentalmente incluyente en la práctica, como lo vamos a ver. El talento es incluyente, es una de las actividades y de los propósitos en los que se encuentra trabajando la Fundación ELIC
en más de 18 países actualmente y que sus fundadores ya de por sí lo vivenciaban. Ellos tenían esa perspectiva, tenían ese propósito y vieron necesario crear la Fundación ELIC con el fin de llevar a la práctica en la formación no solamente de los niños, sino en la formación de los adultos, de los docentes, de los padres de familia, esa actitud que debe estar haciéndose tanto a nivel mental como en la práctica. Indudablemente, el hecho de hablar de un talento incluyente implica una migración mental hacia la construcción de una nueva realidad. Si bien vamos a hablar a continuación acerca de las migraciones que se han dado por parte de las poblaciones de un país a otro, de un continente a otro, también nosotros estamos frente a la realidad de migrar mentalmente a la construcción de una nueva realidad. Y eso naturalmente no es fácil. Las poblaciones son impelidas a salir de sus sitios de origen, trasladarse, pero muchas veces la migración mental es más difícil incluso que la misma física, puesto que estamos muy acostumbrados a mantenernos en nuestra zona de confort. La Fundación ELIC viene trabajando entonces en la aplicación de esta actitud incluyente desde el talento y vamos a ver brevemente, por cuestión de tiempo, cómo hemos construido y cómo seguimos construyendo esta nueva realidad. Los trabajos de los fundadores, especialmente ya después por parte de la elaboración que hizo el doctor David Juan Ferriz Olivares, incluye el humanismo tomado de la sabiduría de culturas de la antigua América y de otras tradiciones. Incluye también la filosofía de la historia de la educación y los aportes de la ontología. In Lak'ech es el saludo con el cual se usaba la reunión de dos personas o más entre los antiguos mayas. In Lak'ech es apenas una muestra del humanismo que ya se vivía en esta cultura, humanos que estaban realmente vivenciando una concepción no solamente trascendental, sino fundamentalmente incluyente, puesto que ese saludo, al traducirlo a nuestra lengua, significa tú eres mi otro yo, lo cual, claro, es motivo de estudio y de aplicaciones que en otro momento podemos ampliar. También incluimos no solamente el saber de otras culturas, producto, por supuesto, de trabajos y de esfuerzos de la humanidad que nos ha precedido, sino también la sabiduría en antiguas tradiciones del medioevo como la persa y de muchas otras latitudes. El cuento de Aladino ha servido para que incluyamos el tema del talento, representado por la lámpara, de la cual sale esa actitud, sale esa disposición, esa cualidad, esa, digamos, facilidad con la cual nace cada ser humano, todo ser humano, y la Fundación ELIC hace que esa cualidad, esa capacidad, se convierta en talento cuando la ponemos al servicio de los demás.
El talento, por lo tanto, es incluyente porque tenemos que orientar al niño y, por supuesto, también al adulto, al educador, al padre de familia, para que también incluya, también reciba ese significado de lo que representa el poner nuestras habilidades, nuestras cualidades al servicio de los demás. También, con base en estas investigaciones, se encontró importante, conveniente, necesario, trabajar con los grandes principios, especialmente la tolerancia, la verdad y la paz, que a su vez generan una serie de leyes que están en nuestro ambiente. Estas leyes están permanentemente influyéndonos. Tenemos que hacer el trabajo de identificarlas. Las vemos funcionando a través de las prácticas y para ello también hemos elaborado una serie de métodos que permitan la aplicación práctica de estos grandes principios. La tolerancia, la verdad, la paz y por supuesto hay muchos otros, el principio mismo de la vida, el principio de la armonía, tantos otros. Y para ello trabajamos también con métodos. El principal método de la Fundación ELIC es la observación con reflexión, la crítica en la investigación y la búsqueda y comprensión de la verdad. Pero también incluimos métodos como el dialéctico, la nueva dialéctica que plantea el fundador original, el doctor Serge Reynaud de la Ferrière, cuando además de la síntesis, la tesis, su complemento, la antítesis, se llega a la síntesis, también él plantea, incluye la matesis como una aplicación práctica de esa síntesis y también como investigación de la misma síntesis. Y por supuesto también incluimos disciplinas que incluyan en el ser humano el cuerpo, el ambiente y el espíritu. El cuerpo lo trabajamos, por ejemplo, a través de la práctica de la cultura psicofísica, que es una gimnasia muy integral. También trabajamos la salud a través de las aplicaciones que tiene el hecho mismo de aprender a alimentarnos, no solamente la comida, sino también cómo nos alimentamos de la cultura, cómo debemos aprender a valorar y seleccionar aquellos aspectos propios de la cultura, de la cual se alimenta nuestra mente, nuestro espíritu, ese ambiente que constituye también, junto con el espíritu, el hecho mismo de la construcción del ser humano. Por espíritu entendemos no solamente el estudio de las leyes superiores, sino también toda esa actitud con la cual se desarrolla el ser humano en función de inspirar, de crear, de aspirar a mejorarse a sí mismo y de mejorar el ambiente en el cual se desenvuelve. Incluimos también las relaciones entre ciencia, filosofía, arte y didáctica. Y para ello estamos trabajando no solamente ya hoy en día con 2 colegios, uno en Cusco, el otro en Bucaramanga, en Colombia, y también extracurricularmente a través de cursos, capacitaciones, con las salas del talento y la cátedra de la célula familiar, donde es muy importante la inclusión de la escuela, del colegio, del centro educativo, con la familia y, por supuesto, con el estudiante.
Para ello, extracurricularmente, y estamos trabajando en varios países, con las salas del talento, donde reunimos alrededor de unos 12 a 15 niños y trabajamos con ellos integralmente, tanto en ciencia, filosofía, arte y didáctica, como también aplicando estos métodos como la analogía, el método analógico, métodos como la epistemología, la dialéctica, de la cual también hacíamos ya referencia, aplicando también el método científico, por supuesto, porque buscamos que el niño aprenda a investigar desde pequeñito, ¿no? Y las salas y la cátedra de la célula familiar reúne a los padres de familia para evaluar con ellos y abrir espacios de reflexión con el fin de integrar digamos, ese ambiente que se da entre la situación propia del niño como el ambiente que está dándose en su escuela, en su colegio, para que entre todos podamos realmente construir ese talento y esa manera de proyectarnos más integralmente. De ahí que el talento no es solamente una distinción en el sentido de que una persona realmente quiera, digamos, exponer sus habilidades, sino que sobre todo y especialmente pueda servir a los demás. De ahí la importancia de la tolerancia como comprensión del valor de la diferencia, en que realmente todos debemos aprender a poner, es decir, aportar las características, las cualidades con las cuales hemos nacido. Los actuales directivos internacionales, autores de este libro, La educación para el talento y la paz, han indicado que a nivel individual la tolerancia, perdón, hay Por favor, recordamos mantener micrófonos apagados. un micrófono abierto. ¿Están oyendo pitos? Ya lo apagué, Edwin. Continúa. A nivel individual, la tolerancia es un primer paso hacia el conocimiento de lo que se es y de lo que no se es, que es muy importante este aspecto, por medio de la relación con los demás seres. La apertura que se tiene hacia ellos será la apertura hacia nosotros mismos y también la apertura hacia lo universal, para religarnos a ello. Al estar unido el ser humano a los principios universales, habrá paz. Bueno, como el tiempo es muy corto, estos temas, estos aspectos, podemos ampliarlos con mucho gusto en otra ocasión. Estamos muy abiertos, dispuestos a colaborar, a reunirnos con aquellas instituciones y personas que así lo requieran para ampliar estas experiencias en lo que respecta a la aplicación de los principios a través de los métodos, de las leyes y por supuesto de las prácticas y las disciplinas. Muchas gracias y dejamos entonces un espacio abierto para las preguntas y luego continuaremos con Alberto Chamoch presentando la segunda parte de este tema sobre las migraciones. Muchas gracias. De acuerdo. Muchísimas gracias por su contribución, de todo el interés. Hemos recogido alguna pregunta en el chat que le formulan, como por ejemplo, ¿cómo se puede diferenciar diversidad e inclusión? Bueno, en realidad la diversidad es fundamental. Tiene mucho que ver con el principio de tolerancia. La aplicación del principio de tolerancia que se
realiza con los niños, con los adultos, en la medida en que reconocemos la diferencia, la diferencia tiene un gran valor para que entre todos sumemos en la construcción de un propósito en el cual estemos comprometidos, ¿sí? Y de ahí que se une. Nosotros no podemos continuar o debemos tratar justamente a través de los métodos que nos permiten también crear una mente, un espíritu incluyente, ¿no? Reconociendo la diferencia, reconociendo la diversidad, reconociendo el valor que tiene la diferencia y la diversidad para poder entre todos, unidos, construir aquello que en un momento dado necesitamos. Muy bien, muchísimas gracias. Parece que alguien pide la palabra. No sé si es mejor que lo escribamos en el chat con el fin de agilizar. Mi pregunta es breve y es rápida. ¿Cómo hacen para, si tienen una persona, cómo hacen para pronto a una persona que tiene una condición específica, digamos, llamémoslo discapacidad? ¿Esa fundación tiene la experiencia? Sí, justamente el día de mañana, los directivos de los dos colegios, el Colegio Cusquier, que es el niño investigador en Cusco, Perú, y quienes también están trabajando en el Colegio de Bucaramanga, nos van a compartir su experiencia en ese sentido. Realmente siempre estamos en la disposición a que el niño aprenda a investigar en su nivel de realidad. Ejemplo, ¿sí? Si hay un niño con alguna discapacidad, si hay también el famoso bullying, vamos inmediatamente a procurar a que tanto los docentes como los niños pregunten, se informen y averigüen acerca de esa situación que en un momento dado, naturalmente, puede parecer extraña frente a los imaginarios culturales que tenemos. Entonces, al niño se le enseña a que indague, averigüe y gracias a ese proceso que está naturalmente enfocado a través de una metodología, permite que el niño comprenda. La Fundación ELIC se caracteriza también por aportar una metodología que lleve hacia la comprensión de todo lo que nos rodea, incluso por supuesto de nosotros mismos, y de esa manera vamos a poder entender que la diferencia, lo diferente, lo que nos parece a veces como extraño, como raro, ¿no? Perfectamente tiene una causa, tiene una razón de ser, y así naturalmente el niño la acepta y pues va a poder actuar en consecuencia. Muchísimas gracias. Hay muchas preguntas relacionadas con cómo conseguir el libro que ha citado en su conferencia. ¿Cómo se puede acceder a él? Bueno, con mucho gusto podemos a través de Sandra, a través de la Universidad Iberoamericana, pasarles la dirección electrónica y con mucho gusto les hacemos, pues les damos toda la información para que puedan conseguir el libro. Nos avisan en qué país están y con mucho gusto les hacemos llegar el libro con una breve descripción de su contenido. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, profesor. Una conferencia de todo el interés en la que se insiste en la necesidad de que la educación sea íntegra, holística, y parece que a través de un planteamiento muy riguroso y de una metodología profundamente eficaz. Muchísimas gracias por su colaboración y pasamos, si les parece, a la contribución del economista Alberto Samos, cuando quiera. Sí, muchísimas gracias, Enrique. Muy buenos días a todos. Pues nos da mucho gusto estar en este simposio exponiendo junto con el arquitecto Edwin Rodríguez. Pues vamos a hablar un poco de algunos de los impactos de la migración. Primero queríamos presentar esta lámina para dar a conocer que pues todos los seres vivos, inclusive los que nos parecen más complicados que puedan migrar, muchos seres vivos tienen también que migrar. Especialmente vemos aquí el vuelo de las mariposas. Hay mariposas monarca que se ven en México, sometidas a migraciones largas, a migraciones a veces fuertes. Han ido disminuyendo, por supuesto, las poblaciones porque sus hábitats también han cambiado. Entonces, claro, el ser humano también interfiere en que el hábitat al que migran se haya ido desmejorando. Por supuesto que hay muchos guardianes de estos bosques de la mariposa monarca, especialmente en México, ya se están resguardando los sectores, pero eso es un ejemplo de que hasta los insectos, pues también tienen sus migraciones, seres diminutos, pues que pueden también perfectamente entrar dentro de la dinámica de la migración. Edwin, si en cualquier momento quieres intervenir, me haces saber. Tenemos también, bueno, por supuesto, las migraciones de otras especies que ya conocemos. En África, por supuesto, hay migraciones temporadas tras temporadas de diferentes especies animales. No vamos a tomar mucho tiempo en ello, pero sí mencionar esta frase: el espíritu humano, nos dice el doctor Serrano Laferrer, se contenta en la estabilidad. Pero por otra parte, queríamos también dar una visión más amplia en cuanto a que la migración y el cambio amplía nuestra visión epistemológica. O sea, a pesar de que nosotros nos contentamos en la estabilidad y nos gusta estar estables, eso es lo que busca nuestro espíritu. Por ejemplo, el que es médico va a buscar ser médico toda su vida. El que es ingeniero va a buscar ser ingeniero toda su vida. Pero también es importante que busquemos migrar, como decía el arquitecto Edwin, migrar también nuestras formas de pensar, y que el que es médico pues también puede estudiar psicología, puede estudiar nutrición y ampliar su campo de visión epistemológica para ser también un mejor médico. Ok, va a continuar siendo médico, pero migrar sus aspectaciones. Inclusive los arquitectos pueden aportar también a la medicina. Entonces, migrar un poco, salir del acostumbramiento que tenemos y no solamente quedarnos en la estabilidad. Bueno, adelante, Edwin. Sí, bueno, me hace recordar, Alberto, muchísimo una vivencia que tuvo el doctor David Ferriz Olivares de niño, cuando sus padres lo colocaron año tras año en diferentes colegios de diferentes confesiones religiosas. Estuvo en colegio católico, colegio evangélico, colegio judío, y para él eso fue realmente una extraordinaria riqueza, cuando muchas veces nos sentimos molestos cuando nos pasan a otra situación y se ve como algo inapropiado, ¿no? Y puede ser al contrario una fuente de inspiración y abrevar de esa, digamos, aportes que pueden tener las diferencias. Así es. Y bueno, justamente lo que dice Edwin, Carl Rogers nos decía que debemos aspirar a una sociedad que se sienta cómoda en el cambio. Fíjense que eso es algo fuerte, ¿no? Porque ¿cómo nos podemos sentir cómodos en el cambio? Realmente, bueno, también el maestro José Miguel Esborronda nos complementa diciendo lo que facilita esa realización, lo que puede facilitar el cambio sería la investigación. La investigación. Buscar un poco más realmente, incluso por eso la Fundación ELIC trata de crear la facultad de investigación desde la niñez. Buscamos nosotros formar al niño para que sea un niño investigador. Un niño investigador, solamente mencionar esto rápidamente, es un niño al que las situaciones que le van sucediendo en su vida las va tomando como datos, no necesariamente como conclusiones. Es un niño que no concluye rápidamente. A mí vino otro niño y me golpea, no voy a concluir rápidamente y manifestarle un golpe, sino más bien
me está dando un dato, a lo mejor yo le hice algo, a lo mejor le incomodé con algo, a lo mejor tengo que pensar un poco más. No hablamos directamente en este caso del golpe porque ya ocasiona un daño físico, sino, por ejemplo, alguien me está mencionando algo, me está diciendo algo, me lo está diciendo de una manera inadecuada. Bueno, voy a tomarlo como un dato, no necesariamente como una conclusión, no necesariamente voy a llegar a armarme y a contrarrestar esa acción. Entonces, sí, cuando se forma el niño investigador es mucho más capaz de asimilar lo que va ocurriendo en su entorno. Bueno, solamente mencionar un poquito, tenemos muy poco tiempo, pero de forma breve, América en general, y vemos aquí unas gráficas del último siglo, del siglo XX, América en general se ha visto llenada de migrantes, de migraciones. Prácticamente América está constituida por migraciones, países como Argentina, como Chile, están llenos de migrantes, Brasil también, México, por supuesto, bueno, toda Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, somos un continente de migrantes. Por supuesto, no podemos dejar de decir que estas migraciones comenzaron desde la colonización y la, entre comillas, conquista de América, o cuando llegaron los españoles, los ingleses. Realmente América se ha visto llenada de migrantes y es un continente donde tenemos muy claro el hecho de convivir perfectamente, inclusive diferentes religiones. En Europa se maneja un idioma o una lengua de unos, cada 40 o 70 kilómetros ya se está manejando una lengua distinta. Y en Europa cada 40 o 70 kilómetros se está manejando también una cultura distinta. En América tenemos un continente muy unificado que va de polo a polo, desde el polo norte hasta el polo sur. Es un continente unificado donde tenemos prácticamente 3 o 4 lenguas principales. En sí, ya el español está unificando bastante América. El portugués es primo del español y el inglés tiene un 75% de palabras latinas. Hay que recordar eso. Entonces tenemos una integración lingüística bien interesante en América que nos va a permitir, nos permitiría mucho más accesos, mucho más cosas. Recordemos también que América se formó con Estados Unidos de América, después los Estados Unidos mexicanos, y en Sudamérica estaban los Estados Unidos de Colombia. Tratábamos de unificar estados. Claro, ahora Colombia se dividió en diferentes países, México también se dio una parte de Estados Unidos, pero en general todos éramos Estados Unidos. La formación originalmente de América era una formación de unidad, de unificación, ¿sí? Entonces tengamos esto en cuenta porque vivimos en el continente americano, porque es nuestra esencia y nosotros somos, todos nosotros, bueno, en una gran mayoría somos migrantes y nos hemos ido acomodando y ojalá respetemos y reintegremos a las culturas madres, las culturas ancestrales también de nuestra América, que sería motivo de otra conferencia, ¿no? Aquí vemos, bueno, algunas imágenes de cómo se migró en el siglo XX hacia América. Reconocer que somos ante todo migrantes, que somos seres que estamos, nos pertenece el planeta a todos, no les pertenece solo a unos o a otros. Las causas principales de la migración, pues hay causas religiosas, hay causas políticas. Las del siglo XX fueron principalmente religiosas, también algunas causas políticas, sociales. Por supuesto, las causas principales es la última que colocamos, que es la causa económica. Ha sido la principal que ha conducido, cuando vemos una inestabilidad económica, inmediatamente nos conduce a buscar otro lugar, a ver qué podemos hacer, a dónde podemos ir. Realmente es una de las principales causas que nos hace salir. Nos ponemos a pensar a dónde, con quién está, quién nos va a poder recibir. Es más, nuestra mente empieza ya a dar una vuelta, a dar un giro, para ver cómo podemos acceder. Inclusive hubo seres que migraron. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, mis abuelos migraron sin saber a qué país iban a llegar. Solamente era tomar un barco hacia América, y no sabían a qué país iban a llegar, ¿no? Entonces, bueno, los recibieron en México, a otros los recibieron en Brasil, a sus hermanos los recibieron en algunos otros sitios. La migración es un proceso, en ocasiones hay que considerarlo traumático, especialmente para los niños, pero para los padres también, para muchos seres humanos. Es un paso, como decíamos antes, no nos contentamos en la estabilidad, entonces es un paso que puede ser un poco duro. Y la CEPAL habla de brechas y desafíos. La Comisión Económica para América Latina
habla de brechas y desafíos entre lo social y lo productivo y concibe la inclusión como la social, el acceso a la educación, o sea, la inclusión tiene que darnos acceso a educación, salud y cuidado. Bueno, tiene porque realmente vamos a ver más adelante que nuestros países, especialmente Latinoamérica y el Caribe, pues no tenemos mucha forma de acoger a todos los migrantes que nos pueden llegar. La migración debe remitir a un mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y culturales. Bueno, debiera remitir para la participación plena de las personas en la sociedad. Debiera, ¿no? Debiera remitir, por supuesto, son las expectativas del migrante. Hay que recordar que el migrante viene muy dispuesto, viene dispuesto a todo. Entonces, esa disposición nos da mucho mayores posibilidades, le da más posibilidades de realización. Viene con una disposición plena, viene con va de lo conocido a lo desconocido. Sí. Esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, Edwin. Alberto, bueno, también en los colegios y en las actividades extracurriculares, la Fundación ELIC procura integrar a los niños, a los adultos, en esa migración del pensamiento en que nos ponemos en el ambiente de otras culturas, nos ponemos en el ambiente de los aportes de sabiduría que nos han, digamos, dado a través de los tiempos diferentes culturas. También migramos permanentemente entre los aportes de la ciencia, la filosofía, el arte y la misma didáctica, porque los niños se exponen. Los niños los incentivamos desde pequeñitos a que expongan, a que expliquen lo que van observando, lo que van reflexionando. Frente a una película en televisión, no que pase de largo, sino que nos ponemos también a ver qué tenía de estético, qué tenía de aporte científico, qué es conveniente, qué es inconveniente. O sea, que la mente y el espíritu como tal se encuentra mucho mejor en el cambio que la búsqueda de reposo y de estabilidad en nuestro ambiente de comodidades, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a salir del ambiente cómodo, de nuestra zona de confort, para explorar, ¿no? Y para ampliarnos. De ahí también que la Fundación ELIC, como lo leíamos, también procura mostrar cómo es de importante la universalidad que se vaya conquistando poco a poco a través de las edades y naturalmente a través de las diferentes opciones que nos aporta la riqueza que somos como seres humanos. Así es, eso que nos menciona Edwin es muy importante, el que nosotros podamos salir de nuestro estado, salir de la limitación. Inclusive sabemos actualmente que, por ejemplo, un artista es mucho más creativo si tiene limitaciones y si tiene acotaciones y si tiene situaciones complejas en las que tenga que someterse a un cambio. Por supuesto, es muy importante que el ser humano desarrolla mucho más su creatividad cuando está ante un proceso de cambio. La creatividad surge, la plasticidad mental. Entonces el ser humano se acostumbra a una plasticidad cerebral. Lo que pasó con lo que comentaba Edwin con el doctor David Juan Ferriz Olivares. Al haber cambiado tanto de entornos, que vivió en Japón, vivió en California, vivió en México, entonces esos cambios, esas modificaciones de entorno desde pequeño, le dan una plasticidad cerebral al cerebro y también lo acostumbran a esas condiciones. Por supuesto, también hay que decirlo, en América Latina no tenemos en muchas ocasiones las condiciones y veamos cómo muchos migrantes tienen que pasar situaciones extremas en cuanto a ni siquiera un acceso a vivienda, para no hablar de la educación, ni siquiera un acceso a vivienda. Obviamente tenemos que lidiar con esto todos los días en nuestros países, Colombia, México, lo que está pasando con los migrantes también venezolanos en los últimos años.
La inclusión social en los países de destino es el resultado culmen esperado por cada persona que se ven compelidas a dejar su país de origen en busca de mejorar su existencia. Por supuesto, ese periodo que van a tener que pasar para poder mejorar su existencia, probablemente en algunos casos va a ser muy difícil, va a ser muy complejo, y por eso tenemos que tener muy en cuenta nosotros realmente quiénes somos nosotros, ¿no? ¿Quiénes somos como seres humanos? ¿Qué estamos haciendo? Fíjense, se gastaban millones de dólares en armamentos, millones de dólares todavía en armamentos, mientras están muriendo de hambre miles de niños, y surgen desastres humanos ante la imposibilidad de ofrecer educación, salud, trabajo, vivienda y calidad de vida al tercer mundo. Realmente podemos ofrecerle, esta es una frase del doctor David Juan Ferriz Olivares, podemos, como estamos trabajando conjuntamente. Algunos de nosotros están trabajando contra corriente, contra el mismo ser humano. Entonces nos cuestionamos rápidamente, y para que podamos hacer una reflexión profunda, ¿quiénes somos como seres humanos? ¿Quiénes nos sentimos que seguimos invirtiendo en armamento cuando muchos de nosotros somos migrantes, y lo vemos por países como los Estados Unidos en este momento? Es un país construido por migrantes. Realmente, pero ¿qué pasa? Se considera como una gran amenaza la migración actualmente, se considera como una amenaza. Y entonces surgen estos grandes desafíos. Vemos aquí seres humanos pues caminando ante las inclemencias, el frío, la noche, sin tener un hogar. Esto es una realidad, esto es hoy en día. Esta es una fotografía muy reciente, es hoy en día lo que está sucediendo en América Latina, ¿no? En México lo vemos esto muy seguido, y también lo vemos esto en migraciones que están ocurriendo de Venezuela a Ecuador, de Venezuela a Perú, de Venezuela a Colombia. La realidad actual muestra grandes brechas. Hay muchos desafíos en materia de inclusión para las personas migrantes en América Latina y el Caribe. El destino principalmente intrarregional entre nuestros países nos dice que claramente no estamos en capacidad de garantizar a quienes se recibe. Las dimensiones objetivas y subjetivas de la inclusión también hay que considerarlas. Lamentablemente esto nos está sucediendo. Hay que considerar, ojalá en nuestras escuelas, en nuestros colegios, si somos profesores, si somos padres de familia, docentes, que estemos con una cierta estabilidad, tomar en cuenta esto, ojalá que lo podamos tomar en cuenta para recibir armónicamente a esos seres que vienen buscando con todo el derecho una mejoría de vida, ¿no? Sí. Recibirlos adecuadamente. Sí, y Alberto, también cuando en casa damos el ejemplo de recibir a quien llega, ¿no? Puede ser el familiar, puede ser el vecino, puede ser el compañero de trabajo, cómo apoyar, cómo colaborar, porque muchas veces la migración no necesariamente es de un país a otro, puede ser de la calle del frente, que está el vecino en una necesidad, y cómo podemos entre varios reunirnos para generar un tipo de apoyo. Es decir, crear esa mentalidad permanentemente y no verla solamente en los libros o en los reportes de las grandes instituciones, sino bueno, empecemos, que es algo que también trabaja muy arduamente la Fundación ELIC, es que llevemos estas reflexiones permanentemente a la cotidianeidad, a nuestra vida diaria, a que el niño lo esté vivenciando junto con sus padres. Bueno, justo lo que dice Edwin, que está en esta lámina, la falta de humanismo en el proceso. Y queríamos solamente mencionar aquí una frase de Gabriela, Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral, chilena, que decía: la humanidad es algo que todavía hay que humanizar. Lamentablemente esto es cierto, la humanidad es algo que todavía hay que humanizar. Los seres humanos nos comportamos en muchas ocasiones, y hay que decirlo, con niveles mucho más bajos, mucho más elementales. Nos comportamos un poco inclusive peor en muchas ocasiones que los reinos animales, porque ellos sí respetan en muchas ocasiones sus entornos, respetan sus hábitats. Nosotros no estamos respetando nuestro propio hábitat. Y bueno, mencionar también el tema de las mujeres y las niñas, que son los colectivos más vulnerables
en el entorno migratorio en la región, y además hay una desvalorización cultural del género femenino que predomina también. Hay abusos, el proceso migratorio es mucho más extremo y se verifica también en la trata de personas. Lamentablemente esto también está ocurriendo. Hay una gran cantidad de casos, solo basta inclusive ni siquiera citar científicamente, sino asomarnos un poco al periodismo, a los diarios que tenemos en nuestros países para ver lo que está sucediendo en esta materia. Y bueno, ahora con la pandemia también se están construyendo nuevos escenarios, por supuesto poco halagüeños para América Latina y el Caribe. Sigue siendo un gran desafío los estados expulsores y los estados receptores. Y bueno, construir estrategias que garanticen la inclusión y la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos de cara a los y a las migrantes es un gran desafío que tenemos que afrontar. Realmente, pues verlo de esta manera y empezar por lo menos por lo que nos toca como profesores, como docentes en la educación. Y ya finalmente, ya esta es nuestra última lámina, ponemos algunos puntos a la reflexión. El primero es el enfoque egoísta que generalmente tenemos. ¿Por qué nos vienen a invadir? ¿Qué nos vienen a quitar? ¿Por qué nos vienen a amenazar? Bueno, cambiarlo por el enfoque colaborativo y solidario. No sabemos en qué momento nos toque a nosotros migrar. No sabemos en qué momento nos va a tocar a nosotros también ser las personas que pidamos ayuda. Recordar que en esta vida bajamos y subimos. Estamos en una rueda de fortuna, en una rueda de la fortuna. Y quien no lo ve así, pues realmente consideramos que vive equivocado. Pero hay que verlo así, hay que ver lo que subimos y bajamos, y hay que agradecer por lo que tenemos permanentemente, pero también tener plena disposición que necesitan en un momento determinado. La creatividad también considerar como un punto de reflexión que surge con mayores posibilidades cuando estamos en condiciones extremas. Esto lo hacemos como una pregunta, una consulta a ustedes. Si la creatividad surge con mayores posibilidades, es decir, esa gente que si la recibimos, si la acogemos, si le damos un empleo, un trabajo, a lo mejor va a tener mucho más creatividad que la persona que tenemos contratada de nuestro país. A lo mejor va a tener mucho más posibilidades creativas, porque viene con una plasticidad cerebral, viene con de situaciones mentales que lo van a llevar a desarrollarse rápidamente. Y finalmente, la capacidad de cambio en el ser humano. Bueno, hay un autor, Adolfo Weiss, que nos habla de personas que son cardinales, que son líderes, personas que son fijas, que son estables, y personas que son mutables. Las mutables son las que se sienten más cómodas. Tipos de personalidades, hay que considerarlo así, es decir, por lo menos una tercera parte de la población mundial está dispuesta, más dispuesta que otros. Entonces también esto considerarlo. No sé si ya finalmente Edwin quiera comentar algo, y ya la palabra entonces a Enrique después de un comentario de Edwin. Sí, realmente estamos en plena diversidad. Eso es fundamental, reconocerlo, y gracias a esa diversidad realmente es que podemos construir. Gracias. Bueno, nada más, finalmente esta lámina, solamente para que ustedes la puedan leer ya con calma, le tomen una fotografía, todo lo que han aportado los inmigrantes en Estados Unidos el año 2017, 405,000 millones de dólares en pago de impuestos. Que veamos, la población migrante es la más dispuesta, es la que más aporta, es la más creativa y es la que tiene mayor plasticidad mental y cerebral en el momento que están haciendo su proceso. Con esto pues podemos cerrar. Muchísimas gracias, Enrique, y nos disculpamos por el tiempo. Muchísimas gracias, Alberto y Edwin. Reflexiones brillantísimas. Algunos aportes desde una perspectiva de docente insisten en lo que se ha ido exponiendo en estas dos conferencias. Hay docentes que expresan la necesidad de que el profesor tiene que estar siempre dispuesto al cambio, que hay que investigar y que eso supone estar también poroso a esos cambios, y que la investigación también indica lo contextual. Vamos muy mal de tiempo, realmente esto permite muchísima reflexión. Pienso en la necesidad de salir de uno mismo para conocerse mejor,
Pienso en el constructivismo, del que tenemos que partir de lo conocido para viajar a lo desconocido, e incluso en lo neurológico, cuando nos aconsejan visitar zonas desconocidas para nosotros porque nuestro cerebro hace un esfuerzo que parece que incluso puede evitar enfermedades como el Alzheimer, debido a que nuestro cerebro se somete a un esfuerzo constante. Creo que, por lo tanto, el cambio, alguien también decía en el chat que la pandemia nos está exponiendo también a cambios permanentes, ¿no? Por lo tanto, pues me parece esperanzador, muy lúcido, y muchísimas gracias por sus reflexiones y a todos por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Edwin. Muchas gracias, Enrique.